Antes de presentar nuestra última ponencia de la noche, recordarles no se vayan a desconectar, ya que a las 8 de la noche hay un video sorpresa preparado de parte del doctor Eduardo Barragán para todos los papás y para todos los niños. Y bueno, a continuación nos acompañan Mari Velázquez y Felipe de Loza. Ellos son miembros y fundadores de PINE, Padres e Hijos con Necesidades Especiales, que el día de hoy nos traen la plática para padres, construyendo una paternidad y maternidad consciente para mi hijo con discapacidad. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy María Velázquez. Yo soy Felipe de Loza. Y estamos aquí de parte de PINE. PINE es una asociación que se llama Padres de Hijos con Necesidades Especiales. Y agradecemos mucho la invitación al doctor Barragán. Pues vamos a hablar un poco sobre nuestra historia. Resulta que Felipe y yo nos casamos hace unos años. Recuérdame cuántos exactamente. 13. Nos casamos y decidimos cambiar de residencia. Tuve un embarazo regular, sin no muchos contratiempos, pero justo en el momento en el que nació mi hijo, tuvimos algunos problemas, sobre todo, en el momento en el que nació, se colapsó el cordón umbilical y esto obviamente impidió que él pudiera respirar. Tuvieron que resucitarlo y bueno, de ahí empezó, digamos que en el momento del parto fue una cesárea sin anestesia, fue complicado, pero en el momento en el que perdí el conocimiento, pensé que ya había pasado lo más duro de nuestra historia. Pensé que digamos, que había sido un momento de parto difícil, pero no imaginaba todo lo que vendría después. Gracias. Pues bien, el parto. No hay mucho que decir, ya lo dijo Marie. Marie estaba en su habitación y nos dijeron, el niño se tiene que trasladar a otro hospital porque aquí no lo podemos atender. Se traslada al hospital más cercano, donde tenían la capacidad de cuidarlo, 45 minutos a donde estaban, y algo muy curioso fue, oye, tengo que conocerlo. O sea, porque pues, ella en el quirófano, en la sala de operaciones, y pues Patricio había nacido, y ella, por favor, tengo que conocerlo. Entonces, bueno, aquí pueden ver la imagen donde Patricio está en la incubadora de viaje y ya estaba a punto de irse, y le dije, oye, denme unos minutos para que mi esposa lo pueda conocer, ¿no? Entonces, ya lo conoció, lo tocó, y en cuanto lo tocó, Patricio no lloró. No había llorado hasta entonces. Y en ese momento, no es que haya llorado, pero hizo un gemido, hizo un sonido como de, hola mamá, gracias, aquí estoy, ¿no? Total, se llevaron a Patricio. Y bueno, estuvo 2 meses, 3 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales. No fue nada sencillo. La primera noche nos dieron la oportunidad de estar allí. Y después nos dijeron, no es ninguna oportunidad. Pueden estar aquí las 24 horas del día con él, lo cual es algo que en este momento agradecemos enormemente que ese hospital en Madison, en Wisconsin, Estados Unidos, haya tenido estas facilidades, porque eso es una gran ventaja en el tema que estamos tratando esta noche, la paternidad y la maternidad conscientes, ¿no? El hecho de poder estar con tu hijo todo el tiempo mientras él está postrado en una cuna, en una incubadora, fue para nosotros de gran apoyo. Algo que nos sirvió también muchísimo fue, yo pude ir, mi esposa se quedó en el hospital recuperándose hasta que la pudieran dar de alta o hasta que hubiera alguna ambulancia que la pudiera trasladar. Le grabamos un audio, yo me fui con el audio y en el audio era muy sencillo. Hola Patricio, yo soy tu mamá, sé que conoces mi voz, estoy aquí contigo, pronto te vendré a ver, en este momento no puedo porque yo también estoy en el hospital. Algo muy parecido, palabras más, palabras menos, y Patricio se quedó tranquilo. Pero bueno, así pasaron los días hasta que hubo una doctora, la verdad es que
mis respetos, me quito el sombrero a la doctora Deborah McLeish en Madison, que nos dijo, si me permiten, salvo todas las expectativas, yo lo puedo tratar. Y bueno, ella fue la que comenzó, desde mi punto de vista, este proceso de avance de Patricio, ¿no? Nos dijeron en el hospital, él, si tienen suerte, va a estar postrado, va a estar en una cama, va a vivir unos cuantos años, y pues denle gracias, ¿no? Y ella nos dijo, bueno, pues ya tenemos todo en contra, ¿por qué no vamos a luchar para ver qué podemos hacer por Patricio, ¿no? Y pues bueno, allí comienza la historia. Cuando Patricio nació, nos topamos con muchos retos que había que resolver. Había que enfrentar las expectativas contra la realidad. Es decir, nosotros imaginamos que el panorama iba a ser de una manera, pensamos que, pues sí, o sea, habíamos leído, estábamos informados, los dos nos dedicamos a la educación, creímos que estábamos preparados para tener un hijo, pero no estábamos preparados para tener un hijo con discapacidad. Y esto lo digo no con el afán de decir que, o sea, sí fue una expectativa contra realidad y al principio fue como un duelo, como un pensar en que perdimos esto que estábamos esperando. No, nunca fue en torno a él, o sea, nunca pensamos o sea, que no lo queríamos a él, al contrario. Desde un principio nuestra meta fue que él sobreviviera, que él se sintiera amado, que él se sintiera respetado y empezamos a trabajar como por pequeñas victorias o como por pequeñas grandes metas para nosotros. La primera, pues que lograra alimentarse. Recuerdo que pasábamos horas dándole de comer, que pasábamos horas, o sea, de verdad, por la sonda, a veces pasaba 1 hora alimentándolo, luego podía descansar 30 minutos, o sea, 1 hora de 5 a 5 a 5 a 5 mililitros, podía descansar X tiempo y digamos que el día se nos iba o sea, normalmente se va en cambiar a un bebé, en alimentarlo, pero aquí aparte había el estrés de una supervivencia, o sea, de un pensar en que él sobreviviera. La casa se convirtió en un hospital de 24/7. Cuando los fondos se acabaron para que él estuviera en la unidad de cuidados intensivos, lo primero que nos pidieron fue, bueno, pero ustedes tienen que pasar una prueba, o sea, tienen que tomar cierta capacitación para ver si son aptos para cuidar a su hijo. Entonces, nuestra casa se convirtió en un hospital, se convirtió en tener medicamentos con jeringas, se convirtió en tener muchas cosas ordenadas para que funcionara. Y funcionaba, pero nos olvidamos. Yo recuerdo un día que llegó él en la noche y me preguntó si había comido, le contesté que sí, me dijo, ¿qué comiste? Le dije que había comido y en realidad lo que según yo había comido estaba servido en la mesa. Fueron momentos difíciles, nuestra gran fortaleza fue agarrarnos fuerte, amar a Patricio por sobre todas las cosas, escuchar las indicaciones de los doctores, de las terapeutas y seguir ciertas indicaciones, pero sobre todo, bueno, unirnos. Las debilidades, pues justo que fue mucha descarga emocional, que teníamos mucho cansancio. Después de aquí viene cierto crecimiento, o sea, una nueva integrante en la familia. Llega Inés cuando nosotros decíamos, ya está a punto de caminar Patricio, que también como toda esta primera etapa, te enfocas mucho en las metas, en lo que quieres lograr, en a dónde quieres llegar, en ver los avances de tu hijo. También en esta etapa fue una etapa dolorosa porque comparábamos mucho. Y yo creo que esta comparación se debe de dar siempre con el niño. O sea, y esto lo digo pues para si hay algún nuevo papá escuchándonos. O sea, comparar a tu hijo y en los avances que va teniendo está muy bien, pero compararlo con alguien más, lo único que va a acarrear es un problema para ti y para el niño. Entonces, creo que es bien importante que vaya creciendo y
que vayas comparando, pero comparando sus avances, comparando sus logros, viendo cómo lo vas acompañando sobre todo en este camino. Después de esto, nosotros sentíamos que Patricio ya estaba a nada de caminar, a nada de hablar, a nada de comer, a nada de... Y entonces decidimos hacer la familia un poco más grande porque dijimos, ya no va a ser a lo mejor tanto trabajo. Entonces llega una nueva integrante a la familia, que es Inés, y bueno, nos damos cuenta de que Patricio se había convertido en el centro de nuestra vida, que nos habíamos dedicado o enfocado a él, que habíamos dejado muchas otras cosas de lado y en el momento en el que tuvimos otro hijo, pues tuvimos que repartir y empezamos a darnos cuenta que este desgaste emocional, físico y todo no iba a traer nada bueno y tuvimos que quitar a Patricio del centro de la familia y empezar a trabajar en otras cosas. Llega la inclusión a nuestras vidas, llega la escuela, llega muchos tipos de terapia, pero sobre todo un acompañamiento en una escuela incluyente, en una escuela en la que se respetaba las capacidades de Patricio, en el que se respetaba a él como persona y en el que se iban evaluando sus avances. Entonces, creo que, y por último, quisiera platicarles sobre la cuarentena. Esta época que ha sido complicada para todos, que ha significado de mucho reto, sobre todo para algunos de nuestros hijos que no entienden del todo, tal vez, lo que está pasando. Es más, creo que nosotros mismos creíamos que esto iba a ser por un tiempo y de pronto nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad. Y Patricio pasó días en los que no dormía bien, creíamos que necesitaba un medicamento, el doctor Barragán nos ayudó con el medicamento, pero después vimos que también había ansiedad, que también había... Entonces, por último, lo que quisiera yo comentar sobre esta maternidad consciente, que es bien importante saber que hay un todo, o sea, que va a contar las emociones, que va a contar si el niño descansa bien, que va a contar si está tomando el medicamento, también los medicamentos que toman a veces los alteran, a veces también los alimentos. Entonces, creo que hay que entender que estamos hablando de un ser humano que es cuerpo, que es mente, que es... y que está formado por un todo, y que este todo influye, tanto sus emociones, como la parte médica, como los doctores. Entonces, también creo que es muy importante trabajar en las fortalezas de los niños para estimular otras vías sensoriales y explorar las debilidades y ayudarlos a mejorar. Esa creo que es la mejor manera, irte paso a pasito, pero ir explorando cada una de sus fortalezas y de sus debilidades. Y en cuanto al rol de papá, ¿qué me toca? Pues bien, el ahora, ¿no? El ahora es algo que te cae de sorpresa en el momento en el que te dicen tu hijo tiene una discapacidad, porque en la gran mayoría de los casos, fue el mío, por ejemplo, no te lo esperas. A veces te dicen, sí, tu hijo trae o ya viene y ya lo saben desde el embarazo. En nuestro caso, no, todo venía bien y en el momento del parto, sorpresa, ¿no? Así cohetazo de agua fría. Y bien, el ahora es un cambio de planes en el que no tienes la oportunidad de preguntarte, ¿pero por qué a mí? Si no es el momento de aprender a aprender. No tienes que aprender a conocer a tu hijo, tienes que aprender a cambiar un pañal de ciertas formas, porque si no le mueves el tubo gástrico o se lo desconectas o lo puedes lastimar, y entonces tienes que aprender a que no es un niño normal, ¿no? O sea, un ejemplo, yo, estando en el hospital, le preguntaba a los doctores, oigan, o sea, mi hijo postrado allí y ¿tiene pecas? Y los doctores, ¿en serio estás preguntando si tiene pecas? Pues vaya, nadie me preparó para esto, ¿no? En fin, ¿no? Detalles así. Yo pensaba que iba a tener un hijo futbolista y tuve que tener un cambio de planes. Ahora salgo a correr con él porque sé que mi hijo no va a ser futbolista como me hubiese encantado que jugara conmigo. Entonces, pues vaya, hay que aprender a aprender esto nuevo, ¿no? Errores. Errores todos los cometemos.
De repente te dicen, oye, qué padre, eres un super papá porque lo estás haciendo súper bien. No, o sea, si vieran que detrás ha habido 1, 2, 3, N mil errores, y sí, los tendremos y los seguiremos teniendo. Lo que tenemos que hacer es aprender de ellos. Sí, lo que hace la mano, hace el de atrás. Porque de repente, o sea, a mí me da mucho por decir, güey, y decir otra palabra. Y un día de repente Patricio repitió la palabra y dije, chingón, pues ni modo, tengo que aprender de mis errores y no tengo que decir cierta grosería que suelo decir porque sé que mi hijo de repente la va a decir, ¿no? Y sí, sí pasa, ¿no? Otra cosa, hay que aprender que nuestros hijos con discapacidad, así como cualquier otro niño, son únicos, ¿no? Es que, como decía María, es que lo quieres comparar con fulanito y con merenganito, y entonces es muy complicado para un papá ver que el hijo de tu amigo hace tal cosa. Pues no, es que el hijo de tu amigo es el hijo de tu amigo y tu hijo es tu hijo. Entonces es algo que también tienes que aprender. Finalmente, Patricio. Patricio es Patricio. Patricio nos ha enseñado a que hay que ser más tolerantes, hay que aprender desde que nació a términos médicos. O sea, cuando antes pues, nada más conocíamos términos educativos, porque a eso nos dedicamos, ahora no, o sea, ahora también no es que dominemos, pero ya conocemos muchos términos médicos por necesidad, ¿no? Es algo que nos ha enseñado Patricio. Patricio también nos ha enseñado a que hay que romper paradigmas, ¿no? Por ejemplo, hace poco nos decía una maestra en la escuela, oye, pero es que hay que hacerle tal cosa a Patricio, pero si Patricio tiene un comunicador y puede hablar, ¿no? O sea, hay que romper paradigmas. Patricio está bien, él por sí mismo no puede hablar, pero tiene un comunicador que habla por él y dice lo que Patricio quiere mayor o menor medida. Entonces, es algo que también hay que aprender de nuestros hijos. Nosotros a nuestra familia le dimos un curso de patriciología, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay que enseñarles a cómo son tus hijos, ¿no? Pues bien, a todos los papás les invito a que no tengan miedo, sé que es un reto, pero adelante, ¿no? Si aman a sus hijos, todo se puede. Venga. Bueno, por último, también creo que es muy importante, si tú eres papá, que le digas a tu hijo que es único, que te hace feliz, que crees en él, que, que lo sientes cuando te equivocaste en algo, que quieres que si él necesita que platiquen de algo, lo pueden platicar y que lo quieres. Hoy estamos aquí gracias a PINE. PINE es una asociación de padres con hijos con necesidades especiales. Nosotros llegamos a PINE con la idea de buscar ayuda, de buscar una red de apoyo. Y PINE existe una estación de radio que se llama PINE de la mano es mejor. Existe una escuela para padres y también tenemos un grupo de apoyo. Todas las ligas están aquí. Creo que el logo lo dice todo, ¿no? De la mano siempre es mejor. A veces cuando te topas con otros papás o con otros especialistas, o incluso si nos están viendo, yo sé que hay muchos doctores también, yo sé que hay muchos maestros, si pueden compartir nuestra página de internet que tiene muchos temas de interés en torno a la discapacidad, que si pueden compartir también sobre el grupo de apoyo, que ¿para qué ayuda el grupo de apoyo? El grupo de apoyo ayuda para que a la par puedas compartir con otros papás tus experiencias y tus sentir y tus emociones y todo lo que a ti te preocupa. La verdad es que yo estoy muy agradecido con Pine porque de entrada mi esposa tuvo un cambio radical desde el primer día que fue a la sesión de padres, ¿no? O sea, fue un cambio, fue como una válvula de escape, ¿no? Y si bien está el grupo de apoyo para mamás, de vez en cuando, periódicamente, así, de vez en nunca, nos invitan, ¿no? Quisiera. Entonces, me encantaría que también
hubiera una sesión de padres, pero bueno, eventualmente lo lograremos. Por ahora, agradezco mucho a PINE por existir, por ser esta, como decía, válvula de escape, porque me parece que ese término es fabuloso. Le ha servido mucho a mi esposa y cuando es la sesión compartida, también, pues vaya, valga el término, me dejo ir como gorda en tobogán y me desahogo. Y bueno, yo también me dejo ir como gorda en tobogán, sí. Y me ha servido mucho. Entonces, la verdad es que sí, muchas gracias a PINE. Los cursos de escuela para padres hablan de temas en general. Entonces, no es de que es solo de la discapacidad. Sí, es desde un punto de vista de la discapacidad, pero nos sirve a todos, ¿no? Porque además, pues bien, el hecho de que uno sea padre con hijo con discapacidad no significa que no nos guste aprender de otros temas, ¿no? Y viceversa, ¿no? El hecho de no tener un hijo con discapacidad también te ayuda a tener este tipo de cultura y este tipo de empatía, ¿no? Hacia las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pues bien, pues sí. Gracias a los asistentes. Muchísimas gracias a todos por su atención, muchísimas gracias por su paciencia. Sé que es tarde, sé que ya llevan mucho tiempo ahí frente a la pantalla escuchando a diferentes ponentes muy interesantes, pero bueno, agradezco el que se hayan tomado el tiempo y nuevamente agradezco la invitación del doctor Barragán para estar esta noche compartiendo nuestras experiencias con ustedes. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias, Felipe, por compartirnos su experiencia tan enriquecedora.